buenos días, familias. Bendiciones de Dios para usted y para su familia. Lo más importante que usted tiene en esta tierra sabe que es su familia. Si la tiene, es una persona privilegiada. Y si no la tiene, o quizás la va a tener pronto, ese será uno de los privilegios más grandes sobre la tierra. Y siguiendo la secuencia del estudio que hemos venido trazando acerca del origen del mal, el propósito de Dios para nosotros, necesitamos ahora que hemos conocido todo esto, poder conocer varias cosas más que nos van a dar todas las herramientas para estar seguro de cuál es el camino correcto. ¿Se ha preguntado usted por qué hay tantas denominaciones religiosas en el mundo? ¿Por qué algunos adoran a un Dios, otros adoran a cosas, objetos, imágenes? Otros creen más en la tradición que en la palabra del Señor. Pues todo eso lo vamos a tratar de entender a través de los estudios posteriores que nos quedan. Son cerca de 20 lecciones más que nos quedan y con esa entonces ya usted tendrá todas las herramientas para obtener el conocimiento y no dejarse engañar por nadie, sino que usted pueda saber los planes de Dios para su vida. Y hoy quisiéramos hablar un poquito acerca de quién es Dios. ¿Qué sabes tú acerca de Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Piensa Dios en nosotros? ¿Se interesa por nosotros? Pues fíjense que la palabra del Señor nos enseña en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 6, que hay solo un Dios. Cuando dice que hay solo un Dios, significa que no hay varios dioses, sino que hay un solo Dios y Padre de todos, que es con todos y por sobre todo, es decir, hay un solo Dios. Ahora, si las personas quieren adorar a Buda, ¿será que Buda es Dios? Pues fíjense que Buda no es Dios. Buda es una persona, un ser humano que vivió por allá en esa zona oriental y hizo bastantes cosas y tristemente las personas terminaron adorándolo y dándole un lugar importante como si fuera Dios. Hay personas que, por lo menos en la India, tienen más de 5.000 dioses, pero esos dioses son dioses que los seres humanos han creado, es decir, son dioses paganos. Hay personas que de repente estaban haciendo una parrilla y del leño, de la leña que estaban haciendo allí, se vio la forma de una virgen, de un santo. Así que sacan el palo del fuego, lo ponen allí y luego lo adoran. Pero, ¿es esto correcto? ¿Será que Dios permite o acepta esto así? Pues la Biblia enseña que hay solo un solo Dios y no hay más. Y ese Dios tiene una naturaleza espiritual, no es una persona de carne así como usted y yo. No es una persona que va y trabaja, no tiene un canal de televisión, no se hace llamar el reemplazo, el sustituto de Cristo, sino que Dios es un ser espiritual. Así que los que lo adoran tienen que saber que Dios es espíritu, esa es su naturaleza. Puede conseguir la referencia en Juan 4:24. Sin embargo, este Dios está conformado por tres personas. Eso nos enseña en la Biblia, aunque personas se oponen drásticamente al término de un Dios triuno, un Dios que se manifiesta en tres personas. La Biblia en todo su ancho y largo, ¿verdad?, de cada versículo y capítulo afirma que existe un Dios, un solo Dios, como dice Deuteronomio 6:4, que hay un solo Dios. Sin embargo, este Dios se manifiesta en tres personas diferentes. Lo hemos manifestado en el Padre, lo hemos manifestado en el amor, ¿verdad?, del Hijo, y también lo hemos manifestado en el Espíritu Santo. Y a través de la Biblia vemos que cada uno de estas personas se hace llamar Dios. Así que si la Biblia dice que hay un solo Dios, y Jesucristo afirma ser Dios, y el Espíritu Santo afirma ser Dios, y el Padre afirma ser Dios, debemos entender entonces que la Biblia nos está enseñando que hay un solo Dios manifestado en tres personas. Y en 2 Corintios 13 habla acerca de la bendición de Dios, ¿verdad?, del Padre, el amor del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, y siempre se hace referencia a las tres personas. Inclusive cuando Dios afirma o invita a crear el ser humano, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, vemos que en la Biblia siempre se menciona
a Dios en tres personas. Así que podemos entenderlo de la manera tal cual como está explícita allí. Dios se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que esto quizás no sea un tema controversial o quizás no sea un tema que le provoque dudas, pero donde usted lea la palabra del Señor va a ser que el Señor Jesucristo hace referencia a él mismo como el Padre, aunque él habla con el Padre, él entiende o explica que el Padre habita en él y que él representa a Dios también. De hecho, cuando Jesús nace dice Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese es el nombre que le iban a poner a Jesús. Y vemos que Jesús nace en la tierra, pero no nace bajo la concepción de un hombre y una mujer, sino que simplemente fue un vientre alquilado allí. El mismo Dios pone o se manifiesta, ¿verdad? En el vientre de esta mujer, nace a través de ella, pero ella no fue ni la esposa de Dios, ni la mujer de Dios, ni la amante de Dios, sino que de alguna manera fue una mujer especial que Dios escogió para que pudiera educar, preparar a Jesús para la misión que tenía que cumplir. ¿Y cuál es la misión? Bueno, entregar su vida por nosotros, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Perfectamente. Ahora, de este Dios que habla la Biblia, ¿cómo es su carácter? ¿Cómo es el carácter de Dios? Mira que 1 Juan 4:8 nos afirma que el Señor nos ama con un amor fuera de este mundo, un amor especial. Nos ama tanto, así que si estuvo dispuesto a dar su propia vida en la persona de su Hijo para salvarnos, tiene que ser un amor fuera de este mundo, un amor excepcional. ¿O usted acaso daría la vida de su hijo por algún criminal? Pues obviamente que no lo haría. No lo haría, ni daría la vida de su hijo, ni daría la vida suya propia. Pero Dios sí lo hizo. Así que vemos que en la muerte de Jesús en la cruz, vemos al Padre, vemos al Espíritu Santo, vemos a Dios en su plenitud sufriendo, pero también entregándose por amor para salvar a los seres humanos. Así que esto nos habla bastante acerca del carácter de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Será que Dios nos hizo y nos dejó aquí para que cada uno vea cómo resuelva? Pues fíjense que no. En 1 Juan 3, del 1 al 2, dice que Dios nos considera a nosotros como sus hijos. Somos hijos de Dios, somos sus criaturas. Así que como un padre, ¿verdad? Que aunque sea delincuente, aunque sea malandro, hace lo mejor para sus hijos. ¿Se han dado cuenta de eso? Aunque sea un asesino, siempre está pendiente de sus hijos. Imagínense cuánto más nuestro Dios, nuestro Padre, nos trata a nosotros como sus hijos especiales. Así que para Él no somos sus sirvientes ni somos sus esclavos, somos sus hijos. ¿Y se preocupará Dios por nuestros problemas? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que a Dios le importa lo que tú estás pasando? ¿Será que a Dios le importa que tienes un familiar enfermo, que tienes a tu hijo que no tiene comida, que tienes una situación en tu vida sentimental, que estás teniendo problemas para conseguir empleo? ¿Será que crees que a Dios le importará eso? Pues fíjate que sí le importa y le importa muchísimo porque tú eres importante para Dios. El Salmo 40, 1 al 3, afirma el salmista David que él se encontraba metido en una fosa de problemas, en un lodo cenagoso, sentía que estaba como en arena movediza y se estaba ahogando. Cuando clama a Dios, el Señor lo saca de allí y lo pone en tierra firme. Aunque esto es una metáfora, lo que él está queriendo decir, está ilustrando en la situación en la que estaba. Creo que muchas veces nosotros hemos estado en situaciones similares, donde sentimos que tenemos el agua al cuello o tenemos la arena movediza hasta el cuello, que ya no podemos más. Pero ese Dios genuino, maravilloso que existe, siempre ha metido la mano por nosotros. A pesar de que no hemos trabajado en esta cuarentena, a pesar de que quizás no hemos producido como antes, no hemos dejado de comer porque el Señor ha estado pendiente de nosotros. Así que ¿se preocupará Él por nuestros problemas? Claro que sí, sí lo hace. Y lo hace con un amor maravilloso, porque puede ser que muchas veces nosotros ni siquiera correspondamos a ese amor tan bonito que Él tiene para con nosotros. Entonces, repasando, entendemos que 1 Corintios 8:6 nos confirma que hay un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todo, por todos y para todos. Ese Dios no comparte la adoración. Así que Él no acepta que usted le ore a otra persona, a otro ser creado, sea un ángel, sea
un príncipe, sea incluso su mamá, porque Él entiende que Él es Dios grande, fuerte y celoso y es Dios sobre todas las cosas. Así que en Mateo 28:19 también explica que el Señor se manifiesta en tres personas. Entendemos que ese Dios maravilloso es el creador de todo el universo. También sabemos que es el único ser que es inmortal. Es decir, la inmortalidad es una característica de Dios. Los seres humanos somos mortales, pero Dios es inmortal y Él anhela restaurar esa inmortalidad en cada uno de nosotros si decidimos aceptarlo. Así que es inmortal, si es inmortal obviamente es eterno, es amoroso. ¿Y cómo se revela Dios? Bueno, fíjense, Dios se revela de varias maneras. Una de las primeras maneras es a través de la naturaleza. Eso lo podemos revisar en el Salmo 19:1. También se revela a través de la palabra del Señor. Cuando usted comienza a estudiar la Biblia y lee textos como Romanos 16:26, Apocalipsis 1:1, se da cuenta de que ese Dios maravilloso es genuino, es real, que le importamos y que tiene un plan, a pesar de que todo esto pareciera que fuera sin sentido. Dios tiene un plan para nuestra vida. Y Dios también es nuestro Padre porque somos sus hijos, ¿verdad? Nos considera como sus hijitos, nos soporta, ¿verdad? A veces que nosotros no nos soportamos a nosotros mismos, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Y por eso es que usted ve que hay personas tan malas en la tierra, tan terribles, que le han causado tanto daño al mundo y aún siguen vivos, porque el Señor sigue teniendo misericordia de ellos y le está dando oportunidad porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Es como un buen padre que aunque tenga un hijo delincuente, no lo va a matar, ¿verdad? Va a hacer lo posible, insiste, persiste para que cambie su camino. Ese Dios también nos consuela en el dolor. Lo podemos ver en 2 Corintios 1:3 y 4. Y en el Salmo 23 nos informa que Él es nuestro suplidor, que si estamos con Él, nada nos falta. Y en Filipenses 4:19 sabemos que Él provee para cada uno de nosotros de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su grandeza, de acuerdo a sus dones. Así que Dios está pendiente de ti. Dios se preocupa por ti. Tú le interesas a Dios. Ahora, entendiendo todo esto, ¿quién es Dios? ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia Él? Pues fíjense que nosotros deberíamos confiar en Él, deberíamos amarlo, deberíamos entregarnos totalmente, supremamente, echar toda nuestra ansiedad, nuestro desespero, nuestra preocupación, nuestro dolor, nuestros temores, todo lo que tengamos podemos llevarlo allí. Él de hecho nos invita en 1 de Pedro 5:7 que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, nuestros temores, nuestras preocupaciones, se las llevemos a Él y Él la llevará por nosotros. Así que si tienes hoy temor, recuerda poner esa preocupación en las manos del Señor. Él se encargará de darte la paz que necesitas y entiende que Dios te ama de una manera espléndida, de una manera maravillosa y que quiere estar contigo para siempre. ¿Y tú qué quieres? Es importante, ¿verdad? Todo esto. El doctor Andrew Ivy, un reconocido profesor de una universidad famosa norteamericana, él dice que creer en Dios proporciona el único y más completo, esencial, racional significado a la existencia humana. Si usted no cree en Dios, tristemente usted cree que está aquí porque sí, apareció sin nada, su vida no tiene sentido. Pero si cree que existe un Dios poderoso, genuino, que nos ama, que nos consuela, que nos sustenta y que tiene un plan para nuestra vida, entonces su vida es mucho más llevadera y a pesar de todo lo que pueda estar pasando, usted se puede consolar con la idea de saber, esto va a pasar pronto, Dios tiene un plan para mi vida. Llegó esta situación, Dios me va a ayudar. Se enfermó un familiar, Dios lo va a ayudar. Y si tiene que descansar, Dios sabe por qué, porque Él es Dios. Así que Él sabrá y siempre los planes del Señor son mejores que los nuestros, ¿sí? Así que cada vez que demos un paso hacia Dios, nos vamos a dar cuenta de que Él nos está esperando con los brazos abiertos, listo para poder ayudarnos y bendecirnos. ¿Cómo apareció Dios? Pues la Biblia afirma de que Dios siempre ha existido y por eso nos cuesta trabajo comprenderlo porque Dios es eterno, siempre ha existido. ¿Cómo puedo creer en un Dios que no veo? Pues hay muchas cosas en las que creemos y no vemos, por lo menos la electricidad no la vemos, pero estamos seguros allí cuando nos paramos en la mañana y vamos derechito, ¿verdad? A apretar el botoncito de encendido.
Igualito así como nos paramos en la mañana, podemos llevar nuestras rodillas al piso, darle gracias a Dios por un día de vida, porque amanecimos, quizás otros no lo contaron, y si hoy estamos vivos, porque la misericordia de Dios, su gracia y su amor aún está en nosotros. Un sabio decía que no creía en Dios porque no lo entendía, no entiende cómo un Dios permite que tantas cosas pasen y toda la situación. Y fíjense, nosotros no podemos comprender a Dios, nosotros no sabemos los planes de Dios, así como un niño pequeño no puede entender lo que su padre quiere. Y había un niño pequeño que estaba llorando porque deseaba un cuchillo, jugar con un cuchillo de cocina. Así que usted como buen padre, ¿se lo daría o no se lo daría? Obviamente que no se lo daría. Eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. A veces suplicamos, lloramos, pataleamos porque queremos algo para nuestra vida, pero no nos conviene. Así que Dios, aunque llore por nosotros y se preocupe por nosotros, dice, hijo, no te puedo dar esto. Así que la respuesta es no. Y entonces nos molestamos con Dios y lo retamos. Si tú realmente existieras, me darías tal cosa. Pero el Señor no tiene que probarte que existe. Simplemente te hace saber que existe, que se preocupa por ti y que te ama. Hay otra historia de un científico, ¿verdad? Que quería entender a Dios, cómo funciona Dios. Y de hecho, si vemos los canales estos aparentemente educativos de la televisión, vemos que hablan cosas sin sentido acerca de Dios y hay personas humanas que tratan de entender a Dios y de explicarlo con sus palabras, como si nosotros pudiésemos entender al creador del universo. Imposible. Pero este científico trataba de entender a Dios, por qué ciertas cosas. Quizás la misma interrogante que tú te haces, ¿por qué el sufrimiento humano? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué estamos aquí? Y resulta que tratando de entender eso, ve a un niño, estaba caminando por la orilla de la playa, está un niño sacando agua de la playa, caminaba como unos 5 metros y lo estaba colocando en un orificio por allá que había hecho. Así que él se acerca y ve lo que está haciendo el niño y le pregunta qué está haciendo el niño. Y el niño le dice que está tratando de pasar el mar de donde está para el otro lado. Sin que nadie le dijera, él mismo pudo entender, este científico entendió, que él estaba haciendo exactamente lo mismo. Quería vaciar la inmensidad del mar en un huequito o quería vaciar quizás la omnisapiencia, el poder, la grandeza de Dios en un cerebro que apenas es del tamaño de una cuarta de la mano de un ser humano. Imagínense, nosotros no podemos entender a Dios en su plenitud, pero sí podemos aceptar y creer lo que Él dice. Y una de esas cosas, las más importantes que el Señor dice, es que nos ama, somos sus criaturas, somos importantes para Él, murió por nosotros y pronto vendrá a buscar a los que crean y confíen en Él. ¿Te gustaría disfrutar de ese privilegio, ese regalo que Dios tiene para ti, de vivir eternamente sin dolor, sin muerte, sin desgaste en tu cuerpo? Es una promesa de Dios y debemos creerla porque Dios nunca miente. Que Dios te bendiga.